Siguiendo con el programa, hemos estado hablando en el primer bloque de la ictiosis de nuestra realidad y ahora empezamos el segundo bloque, la cura, nuestra meta. La primera ponente, la doctora Marta Feitó, yo la conocí hace ya muchos años. No tanto. Bueno, sí, bueno, es verdad, no tanto, es cierto, no, hace 4 días. Que habéis metido la de pata, disculpa Marta. Sí, en un CILAC, nada, si no ha llovido nada desde entonces, eso nunca mejor dicho. Pues exactamente, porque no llueve. Así es. Bueno, trabaja mano a mano con el doctor Raúl de Lucas en el Hospital La Paz. Y bueno, ella creo que tiene mucho que decirnos de nuevos tratamientos para la ictiosis y, bueno, concretamente de pacientes con síndrome de Netterton. Pues muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es la primera vez que estoy. Había habido como varias veces que el año pasado y el anterior que habíamos faltado Raúl y yo, y desde luego que nos encanta estar aquí y sobre todo estar aprendiendo, que siempre se aprenden cosas en todos los sitios, ¿no? Yo quería empezar con esto, y esto no es mío, sino que es una psiquiatra, que es Rosa Molina, que al final todo nos lleva, parece que esto es un círculo en el que estamos todos relacionados. Yo soy muy amiga de Geri, nos vamos juntas de vacaciones y de todo, y cuando me dijo que estaba aquí, digo, joder, no me lo puedo creer, yo no sabía nada de todo esto. Y oye, es una sorpresa muy bonita, y Geri es muy amiga de esta psiquiatra que es Rosa Molina. En un congreso que organiza Raúl, que es el médico de la puerta de al lado, en el que es como un congreso en el que hablamos un dermatólogo con otro especialista, este año Rosa era una de las invitadas y ella hablaba de 2 conceptos, ¿no? Del cronos y del kairos. El cronos es como el tiempo lineal, ¿no? Como el que medimos con un reloj. Es decir, que si estamos aquí 4 horas, pues diríamos 1, 2, 3, 4, o 4 minutos, 4 segundos, lo que queramos. Pero el kairos yo creo que es lo bonito, ¿no? Ella decía que es como si le dejaras a Carlos Alcaraz esos 10 segundos y los 10 que tú tardas en contar, él te mete una jugada que hace que gane un Wimbledon, ¿no? Pues para mí también, esto es el tiempo cuantitativo, si no es lo bonito de estar aquí, es como más toda esta parte cualitativa, ¿no? Yo creo que es un concepto muy, muy chulo. Y realmente nosotros en dermatología estamos ahora mismo en un momento increíble. La verdad es que desde que entramos ya hace unos cuantos años, como decía Chema, ahora la realidad ha cambiado bastante en el mundo de la dermatología. Tenemos sin duda tratamientos que para enfermedades que antes ni soñábamos que los íbamos a tener, ni soñábamos que íbamos a poder tratar, por ejemplo, una atopia en un bebé como la estamos tratando ahora, y con unos resultados que son realmente increíbles y que podemos implementar en otras entidades, ¿no? Sin duda también el que tenía que estar aquí es Raúl. Raúl es una persona fundamental en nuestro servicio. Para todos nosotros es una persona de la que siempre se aprende. Y si antes decía Ángela si era realista o no, Raúl es un optimista patológico, absoluto. O sea, siempre lo ve todo bien. De hecho, comentábamos antes que antes de ayer se me olvidó el ordenador en el techo del coche. Cuando me di cuenta del parking 3 horas después, dije, ¿el ordenador dónde va ya? Y Raúl me dijo, no, pero si es un buen momento, genial, pues así lo cambias, que ya tiene 5 años y es una oportunidad. Y digo, bueno, esto así también. Bueno, esto es una diapo de él, y él dice que hay, y esto yo creo que se podría llevar a todos, ¿no?, las especialidades, hay como 4 tipos de dermatólogos, ¿no? El estándar, pues haces tu trabajo, si haces privada mejor también, ganas un poco más de dinero, responsable, estudioso. Luego tienes el plus, que ya pues vas a charlas, congresos, publicas algunos artículos, pero yo creo que lo mejor son los 2 que vienen detrás, ¿no? El dermatólogo premium, sin duda yo creo que es a todo lo que tendríamos que aspirar cualquiera de nosotros. Es como un poco lo que estamos aquí también, a veces buscar soluciones fuera de la caja, fuera de lo establecido, cuando detectas que hay personas, que hay pacientes que realmente tendrías que intentar como fuera mejorarles la vida. Y ya el superdermatólogo es eso, ya es como generar este carácter y cambiar vidas o mejorarlas, modificarlas en algún punto de su trayectoria si realmente esto es posible, ¿no? Poco os voy a decir yo de la ictiosis que no sepáis. Esto sabéis vosotros probablemente mucho más de lo que yo os pueda contar seguro, pero sí que es verdad que la calidad de vida, eso lo vemos nosotros, el alto impacto que tiene, lo vemos en la consulta, y vemos también que hay necesidades que probablemente no tenemos cubiertas, ¿no? Tenemos tratamientos que son como más convencionales, podemos hablar de los emolientes, de los queratoríticos, de los retinoides. Sabemos, y es un futuro que está próximo, que está cada vez más cerca con las otras terapias, pero es verdad que tenemos esas necesidades ahora mismo, en nuestro día a día, cuando vemos a los pacientes,
joder, que nos esmeramos intentar de alguna forma mejorarlo como sea, y ahí es donde entran las terapias biológicas, ¿no? Le hablábamos también antes, yo tengo también la inmensa suerte de que mis hijos van al cole de Luca, y te hace ver las cosas también de una manera que no las estás viendo cuando estás en la consulta. Mi hijo, cuando a veces saluda a Luca, me dice, ¿tú eres la dermatóloga de Luca? Yo sí, dice, pues anda, que digo, bueno, dice, pero tú realmente le ves en consulta, o sea, pero como diciendo, haz algo, ¿no? O sea, no sé, no veo la mejoría así como cabría. Y digo, bueno, pues, joder, me pone como un poco ahí en una tesitura que dices, joder, no sé qué decirle exactamente, pero bueno, es la realidad. Con lo cual, cuando hablamos un poco de las terapias biológicas, para los que somos médicos esto lo tenemos más presente, pero para los que sois pacientes, igual cuando lo empezamos a contar en consulta, lo tenemos como un poco más, que no sabemos quizá concretamente de qué nos están hablando. Y yo creo que con estas dos preguntas lo podríamos como un poco resumir de una manera básica para que todos nos enteremos si en algún punto se hablan como de estos tratamientos, ¿no? Tratamientos biológicos, realmente es lo que os digo, que desde el año 2004, probablemente un poco antes incluso, empezaron a entrar un sinfín de tratamientos para la psoriasis. A ellos se unió, como en el 2019, todos los que vinieron para dermatitis atópica, hidradenitis, biológicos para la urticaria. Y es verdad que lo bueno que tienen estas moléculas es que son como muy finas, ¿no? Son muy selectivas y nos permiten bloquear diferentes puntos, pero puntos que son como muy concretos, como un poco, por así decirlo, como si lo estuviéramos opsonizando, ¿no? Esto es un mapa molecular que no voy a entrar ni mucho menos de la dermatitis atópica, pero fijaros en el margen inferior, que es el dupilumab, cómo es un anticuerpo que se va a ir entre unas interleuquinas que son concretas, la 4 y la 13, y eso va a hacer que paremos como toda la cascada inflamatoria que va a estar presente en la mayoría de los pacientes que tienen esta entidad, ¿no? Realmente los medicamentos que llamamos biológicos, que son anticuerpos monoclonales, que van contra todo ese sinfín selectivo de interleuquinas, tienen una característica en común, todos ellos, la diferencia es que cada uno va a una cosa, pero la común es que son todos ellos subcutáneos. Eso nos dicen, ¿no hay nada oral? Pues no por el momento. ¿Por qué? Pues ojalá pudiéramos tener biológicos orales, ¿no? Porque realmente, y para los niños, a nadie le gusta que le pinchen, pero a un niño mucho menos. Pero realmente son moléculas de tan alto peso molecular que no se absorben, que no se degradarían en el tubo gastrointestinal y luego no se pueden absorber, ¿no? Cuando las damos oral. Por eso tienen que ser subcutáneos, intravenosos, que es como lo utilizamos, y porque si no tienen una inestabilidad intrínseca que eso hace que no sea posible de la otra manera, ¿no? Realmente la segunda parte, que son los tipos de respuesta, antes Ángela hablaba de todas esas interleuquinas también y respuestas que podéis o ver, TH17, TH1, TH2. ¿Por qué viene todo esto? Bueno, pues esto viene porque realmente los linfocitos, en su modo natural de ser, en cómo tendrían que ser las cosas, tienen que reaccionar de forma diferente frente a los bichos, ¿no? Parásitos, virus, bacterias, todo ello. Y aquí realmente vemos que hay como dos tipos de linfocitos que tienen como dos maneras de ser como muy diferenciados. Vais a oír los linfocitos TH2, que van a defender de unas cosas, y luego tenemos una vía que es la TH1, TH17, que lo hace de otra forma. Y son los que luego, por eso entro en ellos, porque vamos a implementar un poquito en patologías como es el síndrome de Netherton. Aquí estos son dos vídeos, 1 minuto cada uno, de para lo que sirven en su versión natural, digamos, este tipo de Tu linfocitos. sistema inmunológico te protege de los bichos que son grandes y que están fuera del alcance, como ectoparásitos y helmintos. Quien organiza todo esto es el linfocito T cooperador 2. Antes de eso, macrófagos y dendríticas los detectan por sus receptores y se activan para producir ciertas citocinas y otras necesarias para la inflamación. Las dendríticas presentan antígenos a los linfocitos T cooperadores para activarlos y polarizarlos a TH2, lo que hace que secreten IL-4. Mientras tanto, llegan los eosinófilos con enzimas especializadas contra parásitos. Pero no es hasta que los TH2 interactúan con los linfocitos B para activarlos y que secreten anticuerpos IgE que su respuesta es más específica. IgE también se une a mastocitos para que liberen histamina, que genera más inflamación. Igual a más fluidos, más moco y contracciones de musculatura lisa para eliminar mecánicamente a los helmintos con la diarrea. La histamina en la piel produce comezón con la que se molesta a los ectoparásitos. Aunque esta respuesta es protectora, en ocasiones juega en contra en condiciones como las alergias. Y esa es la respuesta TH2. Y Tu el sistema inmunológico te 17. protege de los bichos que se alojan en tus tejidos. Quien organiza todo esto es el linfocito T cooperador 17. Pero antes de eso, las células como macrófagos y dendríticas detectan a invasores extracelulares por sus receptores y se activan para producir ciertas citocinas y otras necesarias para la inflamación. Las dendríticas presentan antígenos por la vía endocítica a linfocitos T cooperadores para activarlos y polarizarlos a TH17,
lo que hace que secreten IL-17 e IL-22. IL-17 recluta a neutrófilos al sitio de infección y IL-22 favorece la producción de péptidos antimicrobianos como defensinas y catelicidinas por células de las mucosas. Los TH17 interactúan con linfocitos B y los activan para que secreten anticuerpos IgA. Este anticuerpo neutraliza y aglutina a los bichos en las mucosas para que no puedan entrar. Y los que ya están dentro son eliminados por neutrófilos y macrófagos, que son células fagocíticas. De esta manera, la inmunidad innata y la adquirida se unen para mantenerte protegido contra bichos extracelulares. Entonces, esto es lo que ocurre, digamos, en la versión normal. Pero es verdad que cuando esto se va de madre, ¿no? Cuando ya es excesivo, es cuando empiezan a aparecer ya como reacciones inflamatorias exageradas, que es lo que hace que tengamos un grupo de enfermedades que también se pueden bloquear de esta manera, ¿no? Dicho de otra manera, si nos quedamos cortos, mal, porque igual no nos defendemos bien frente a todos estos virus, parásitos y todo, pero si te pasas de frenada, igual es igual de malo porque hay una reacción inflamatoria tan brutal que hace que también generemos enfermedades, ¿no? Si ya nos ceñimos ya expresamente lo que es las ictiosis, fijaros que ya salieron desde el año 2017, 2019, ya algunos artículos en los que había y ya se hablaba de un perfil, como digamos, de que estas enfermedades podían tener como una vía como más señalizada, vía TH17, como una polarización hacia ello, o también como perfiles que son como más dependientes de la interleuquina 17, incluido también el síndrome de Netterton del que vamos a hablar. Veis aquí también que en eso mismo, en otro artículo, se veía que incluso pues eso, en la piel de los pacientes con ictiosis teníamos aumento de genes y citoquinas relacionados con la interleuquina 17, también esa interleuquina estaba elevada en suero y también el aumento de la interleuquina 36. De hecho, uno de los estudios que también probablemente se inicie como lo que es para el Netterton es vía un anticuerpo que tenemos el espesolimab, que se utiliza y está autorizado para psoriasis pustulosa, pero que también puede tener su papel en esta entidad, viendo sobre todo estos estudios preclínicos que tenemos, ¿no? Realmente ya sabéis cómo es el síndrome de Netterton. Veis que ahí la mutación en SPINK5 va a generar como una sobrefunción como de las calicreínas. Esto hace que se produzca una alteración de la queratinización y de la función barrera, pero veis cómo por debajo, si tenemos la barrera como mal hecha, digamos como mal alterada, va a venir después también una cascada inflamatoria que quizás sobre eso es lo que podamos actuar, por lo menos para intentar un poco mejorar la piel de estos pacientes, ¿no? De hecho, el grupo de Hovnanian publicó en el 2021, el 2022, cómo estos pacientes podían tener como ambas vías, la de la TH17 que hablábamos, hiperfuncionando, por así decirlo, provocando una hiperplasia y defecto en la diferenciación epidérmica, y también una vía TH2 también hiperfuncionando, y eso le daría lugar a la elevación de la IgE que tienen estos pacientes y también como todas esas manifestaciones que llamamos como entre comillas alérgicas, ¿no? Como con intolerancias, alergias alimentarias y otras en ese estilo, por lo cual parecen como dos vías, digamos, sobre las que se podría actuar, ¿no? Nosotros tenemos pacientes, vosotros también lo sabéis, así en la consulta, muchas veces cuando son bebés nos los refieren directamente, trasladados o bien que han nacido en nuestro hospital o entran directamente a la UCI neonatal de nuestro hospital, con formas que son eritrodérmicas y que quizá ya al principio cuesta un poco el caracterizarlo y el tiparlo, pero es verdad que a medida que van creciendo y haciéndose un poquito mayores ya tenemos como esa ictiosis linear circunfleja, como esa ramificación, como si fueran raíles de tren, que realmente ya también te hace pensar sin duda en esa entidad, ¿no? Y también cuando ya son pequeñitos en las cejas, les miramos ya no con el microscopio, sino incluso con el dermatoscopio que utilizamos para ver los lunares, que es como una lupa de 20 aumentos, miramos la cola de las cejas y empezamos a ver como lo que es la tricorrexis invaginata o nodosa, que son como dos pelos imbricados el uno con el otro, o como esos nudos, ¿no? Que se encuentran y que te hace pensar realmente, igual se nos está tardando el estudio, que ya tienes delante a un paciente que tiene el síndrome de Netterton, ¿no? Nosotros queríamos traeros un poquito la experiencia que tenemos con estos tratamientos biológicos, concretamente en 3 pacientes que tienen menos de 10 años y que fijaros que también, aparte de la piel, ya lo venimos diciendo, su problemática es muy variada, ¿no? Otitis de repetición, infecciones cutáneas, alergias alimentarias y algo que también vemos en los pacientes que es ese fallo de medro, ¿no? Muchas veces, incluso en pacientes que hemos tenido ahora con dermatitis atópica, tenemos la sensación que le pones un tratamiento biológico y Raúl dice que es como si parece que los regáramos, ¿no? Porque crecen de repente y se meten ya con unas curvas que les correspondería más, ¿no? Bueno, pues estos pacientes también tienen ese fallo de medro y sabéis también que están con la gastrostomía en muchas ocasiones. Pero yo creo que el síntoma que más te llama la atención, con el que resulta más complicado decir cómo puede vivir alguien con él, es el picor, ¿no? Nosotros teníamos una paciente que decía que el picor que tenía era como llevar un traje de lana todo el día puesto y como si no se lo pudiera quitar de encima.
Yo creo que ese es el mejor ejemplo para entender cuando algo te pica de esa forma, algo que llevas puesto y que no puedes llevar forma de quitártelo, ¿no? Con lo cual es como una necesidad a veces de decir, oye, tenemos algún tratamiento que no nos cure la enfermedad, vale, lo sabemos, pero ¿nos puede mejorar ese picor que tienen los pacientes? Bueno, hasta ahora ya sabéis que tenemos los emolientes, corticoides orales, que a veces también los utilizamos para tratar como brotes puntuales, inmunoglobulinas, que los ha llegado a utilizar una de nuestros pacientes intravenosas, y luego ya Hicentra, que es la inmunoglobulina subcutánea, pero es verdad que en ese sentido ya fue cuando empezamos a pasar en los tratamientos biológicos, ¿no? De hecho, estos pacientes, si antes decíamos si tenían activada o no esa vía TH2, esa de las alergias, los parásitos, la de 17, que comentábamos también, y fijaros que sí, que el promedio que tienen sí que está hiperfuncionando, es como si lo tuvieran activado cuando lo medimos por citometría en sangre. Lo complicado luego es correlacionarlo realmente o saber elegir un tratamiento en base solamente a ese valor, ¿no? Podemos tener pacientes como esta niña, que veis que en el paso de la 20 semanas sí que la tendencia es una mejoría, aunque no es una desaparición, pero creo que lo más notorio, veis la EVA del prurito, nosotros medimos el prurito de 0 a 10, siendo 0 ausencia de prurito, como podríamos estar ahora igual, y luego 10 cuando ya tienes un prurito extremo, ¿no? Insoportable. Por lo menos ahí también veíamos cómo el prurito iba decayendo, y yo creo que eso realmente, al menos ahí, puedes mejorar la calidad de vida. También objetivamente, pacientes que tienen como el eritema y esa descamación, vemos que va pasando el tiempo y parece que sí que se va reduciendo hasta aquí, aunque esto también no es que ya estemos mejorando y todo mejora, ¿no? Tenemos también baches, a veces luego volvemos a empeoramientos, jugamos con la pérdida de eficacia de los tratamientos, pero es verdad que en ocasiones, aunque luego hemos experimentado en algunos pérdida de respuesta, es verdad que durante un tiempo sí que da la sensación que el picor mejora y también de forma objetiva las lesiones, ¿no? Y aquí también lo veis en esta niña, pues igual, o sea, realmente de ser una situación con una eritema y una descamación muy llamativas, es verdad que al menos en esas primeras semanas sí que parece que la tendencia es una mejoría, aunque insisto, no es la panacea y en ocasiones pues hemos tenido que otra vez retroceder con el tratamiento, cambiar a otro, añadir alguna cosa y no nos permite igual estar así de bien como mostramos las fotos, ¿no? Y en este sentido igual. Esta es una niña también que el picor era incoercible, realmente limitaba la vida, no podía ir a jugar a casa de otros niños ni irse a dormir a casa de otros niños porque era de muy difícil manejo. Y realmente es verdad que cuando le pusimos en este caso el secukinumab dijimos, ostras, la mejoría, esto es brutal. Es verdad que antes habíamos tenido un fallo al DUPI, que es la molécula frente a TH2, y aquí parecía que como si hubiéramos dado un poco en la tecla, ¿no? De decir, oye, hemos conseguido parar un poquito como toda esa inflamación. Pero lo cierto es que cuando ya empezó a pasar el tiempo y pasaron ya 7 meses de tratamiento, empezó a perder respuesta, tuvimos que empezar a intensificar el secukinumab. Intensificar es que tienes que empezar a poner más dosis de lo que está realmente como previsto por el peso y por la edad que tiene, basándonos en las guías de psoriasis en este caso. Y es verdad que llegó un punto que no era nada eficaz y tuvimos que hacer un cambio al ustekinumab, que es otra molécula, que es un 1223, y realmente ahora estamos en una situación un poco mantenida. No podemos hablar de que hay una mejoría ni mucho menos como pero es una situación que es realmente complicada y saber cómo tienes que quitarlo, cuándo te está aportando algo el tratamiento, ¿no? Realmente esto es un poco lo que está publicado hasta ahora. Fijaros que es como si tuviéramos un arsenal casi de terapias biológicas heredadas de otras enfermedades, ¿no? Tenemos pues sobre todo el dupilumab, porque es verdad que es el que tiene además ahora mismo tratamiento para los más pequeñitos, que ya llega a tener incluso pues más de 15 pacientes en tratamiento, otros anti-L17 que son el secu y el ixekizumab, pero es verdad que en todos ellos sí que coincide más o menos que la mejoría es muy variable. Intentan algunos como afinar un poco si en los pacientes con Netherton que tienen esa ictiosis lineal circunfleja podría ir mejor la vía TH2 y en aquellos que tienen una eritrodermia ictiosiforme podría ir mejor la vía TH17. Se habla de mejoría del picor, mejoría del pelo, que también es algo que a nosotros nos lo han reportado, pero realmente, bueno, pues queda todavía mucho y también sobre todo ver un poco más a largo plazo qué pasa con todos estos pacientes, ¿no? Fijaros aquí algunos ejemplos que os quería traer, pues cómo hay mejorías que son más llamativas, pero en este último, por ejemplo, en la semana 8, que es un poco lo que nos pasaba también con una de nuestras pacientes, realmente empieza a perder respuesta, es como si el fármaco se quemara, ¿no? También respuestas con secu en el corto plazo, que son como 16 semanas,
pues también hay algunos que reportan como mejorías interesantes, pero luego con pérdida después de la eficacia, y también este chico, sin embargo, mejorías que son un poquito más mantenidas, que en la semana ya 156, esto es una barbaridad ya, estar a más de 3 años, yo creo, de tratamiento, pues realmente parece que la cosa está por lo menos como un poquito más controlada. Imagino que él sintiéndose muchísimo mejor en ese respecto, ¿no? Realmente esto va cambiando por momentos. Esto es un artículo que muestra un poco la evolución, ¿no?, de cómo ha sido todos los tratamientos que dentro de los biológicos que se utilizan para el Netherton. Y ayer cuando estaba preparando la charla, incluso ya no hablaban ya solo de biológicos, sino que tenemos otro arsenal de moléculas que son los inhibidores de JAK. Para explicarlo rápidamente, es como si el biológico tuvieras un termostato y apagaras una molécula por completo, la bloquearas. Sin embargo, el otro enfoque, que son los JAKs, es como si tuvieras un termostato que sabes que no lo vas a apagar del todo, pero lo vas a modular. Vas a apagarlo un poquito y eso te permite como un bloqueo de la inflamación como en muchas vías, ¿no? Bueno, hay casos aislados, queda mucho por decir, pero bueno, yo creo que es una buena noticia el poder, por lo menos, escoger en estos tratamientos que nos pueda beneficiar, sin duda, para mejorar a nuestros pacientes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un poco como conclusiones, la buena noticia es eso, que muchos sí que se reportan mejoría del prurito, mejoría del pelo, sí que hay una mejoría clínica objetiva en algunos pacientes. Nos permite además reducir los corticoides, que es algo que también en los niños, pues hombre, de cara al crecimiento y todo, no queremos que estén con corticoide todo el rato, pero creo que es un poco a ver hasta cuándo nos puede durar y sobre todo la entrada de nuevos tratamientos, quizá la IL-36 nos pueda ayudar a verificar bien el ensayo cómo se comportan en esta patología en concreto. Así que nada, muchísimas gracias y os recomiendo por cualquier cosa.